Aló, Camilo, Jorge, ¿me escuchan? Jorge, vale, muy bien, Jorge. Tiene asistencia completa, muy bien. ¿No, Jorge? ¿Todo bien? Ya. Sí, todo bien. ¿Tú bien allá, en tu casa? Sí, todo espectacular. Ya. Oye, Jorge, te quería hacer una consulta. Ahí tú me dices si te aceptas la propuesta o no. Pero quería saber si tú podrías ser el delegado del curso. ¿Delegado? ¿Qué significa ser delegado? Es que tú tienes que formar un grupo de WhatsApp con tus compañeros. No sé si ya lo Ah, tienen. ¿Ya? Y cualquier cosa, no sé, po. Hasta el momento no he requerido los delegados, pero si se me quedó algo, si pasó algún problema, yo te lo comunico a ti y tú se lo comunicas al resto de tus compañeros. igual podría ser, pero resulta que en mi casa estoy sin internet. Ay, ¿cómo Aparte, no? ¿Y ahora a dónde estáis? en la casa de un amigo que vive al frente mío. Estoy Ah, ya, conectado vale. para tener las clases. Ya, pues bueno, piénsalo y me dices más rato, como al finalizar la clase, pues, si podrías, porque, eh, bueno, si te... De todas maneras, igual tienes que estar, ¿cómo se llama?, consiguiéndote ahí es la paletilla de tu amigo que te permite utilizar su computador. ¿Eh? No, sí, el internet que estoy de mi compu, pero Ah, él me ya dio la contraseña. perfecto. Ya, entonces súper bien, po, súper bien. Ya, entonces piénsalo, me decís si en realidad es más que nada eso, en caso de algún inconveniente, se me olvidó algo, yo me comunico contigo, tú pum, le mandáis la información A a los tus muchachos. compañeros. ¿Está bien? Eso más que nada. Sí. Ya, Bruno. De repente me figuran nombres que no aparecen acá. Tiene que ser también pues, de alguien y sale el nombre de Bruno. No sé. Ah, no, sí está bien. Bruno, perdón. Lavadí. Sí, no, sí está. Ahí está, Bruno. Ahí está. Vale. Oye, muchachos, bueno, hola Bruno. Eh, nosotros, como haciendo una recopilación la semana pasada, ¿no es cierto? Vimos lo que es la historia, las modalidades de la gimnasia, ¿no es cierto? Si se acuerdan, la gimnasia rítmica, gimnasia acrobática, gimnasia en trampolín, la artística, femenina, masculina, etcétera. Vimos también lo que son la historia, las competiciones y las puntuaciones que estuvimos practicando. ¿Se acuerdan que practicamos cómo sacar una nota D, una nota E, la nota final? ¿Se recuerdan? Brian Salgado, aquí está. Entonces yo para obtener esa, esa nota quedé con cualquier duda. ¿Quedaste con duda? Sí. Ah, ya, pues, ya. Bueno, eso lo podemos, yo les puedo enviar, ¿no es cierto?, para que practiquen y para que lo vuelvan a estar, ¿cómo se llama?, practicando la forma, ¿ya? Otra cosa, a mí ayer tuve una reunión con mis otros colegas y me pidieron que además de que subiese la información en apuntes, tenía que subirlo también en eCampus. Así que subí el PPT del reforzamiento que tuvimos en la segunda semana y el PPT de la presentación de gimnasia. Entonces, para que ustedes también lo puedan bajar por ahí. Y también hoy día lo que vamos a ver, muchachos, son las habilidades motoras. Y vamos a terminar con una tarea, ¿ya? Una tarea y un foro. Yo subí un foro a iCampus, ¿ya? Y les voy a dar una tarea. ¿Por qué? Porque vamos a hacer los dos primeros bloques y el tercer bloque, ¿ya? Ustedes me tienen que hacer una tarea en ese tercer bloque. O sea, seguimos en clase, pero ustedes me lo envían a mi correo, ¿ya? Entonces, la tarea es bien sencilla, no creo que les cueste mucho hacerlo, ¿ya? Eh,
tiene que ver con la presentación anterior con respecto a los aparatos de gimnasia. Así que por ahí también se pueden apoyar en eso, ¿ya? Y también, como les digo, hay un foro que puse ayer que tiene que ver con las habilidades motoras que vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, en ese ratito que viene, que sería el tercer bloque, yo le paso la información que es de habilidades motoras, es súper extensa. Entonces, yo le voy a pasar lo que más pueda, ¿no es cierto?, en la clase, y en el tercer bloque ustedes me responden las tareas, ¿ya? ¿Está claro? ¿Me pueden colocar ahí en el chat? Ahí vamos a ver el chat. Ya. Fijo. No, nada. A ver. No, nada. No, ni lo sentí. Sí, un temblor brígido. Uy, yo no sentí nada. No sentí ni una cuestión. Mi hijo recién me estaba diciendo que sintió el temblor y yo nada, no sentí ni una cuestión, nada. No, no, suspensión de clase, no. Se fue chiquitito, con suerte fue 4, con suerte. Yo de 8 para arriba salgo, ya suspendo la clase, de 8,5 para arriba. Si de ahí para abajo, no, seguimos haciendo la clase, no importa. Ya. Bueno, muchachos, vamos a empezar la clase porque es harta materia, ¿ya? Harta materia. Así que me voy a minimizar acá. Recién llegó, ¿quién llegó recién? Brian, Jorge, ya. Hay 6. Vamos a ver si tengo 6 listas. No, pues me falta. Ah, conmigo son 6. Pero Brian, Jorge, León llegó recién. León, ahí está, León. Y faltaría Emerson y faltaría. Ah, faltaría solo Emerson, claro. Solo Emerson Moreno. Ya. Bueno, muchachos, partimos entonces, ¿ya? ¿Lo ven todo? ¿Ven todos bien o no? Para verificar que todos están viendo lo que estoy mostrando. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que vamos a ver entonces son el desarrollo motor, esta primera parte, crecimiento, actividad física. ¿Ya? Entonces, dentro del desarrollo de competencias motrices, ¿ya? Sentirse capaz de participar e integrarse en actividades motrices de la vida cotidiana, ¿ya? La habilidad motora y las actividades motrices nosotros la estamos utilizando constantemente en nuestra vida cotidiana, ¿ya? ¿Qué nos proporciona esto? Noción de sí mismo, de nosotros mismos, noción de los objetos y noción de los demás, ¿ya? O sea, nosotros interactuamos con nosotros mismos, con otros y con los objetos. Ahí llegó Emerson. Vamos a colocarlo presente al tiro. Ya, presente Emerson. Voy a chequear que esté. Sí, estoy grabando. Ya, súper. Ya. Ok. Entonces, sigamos. Acá vamos, ya. El desarrollo motor implica, ¿ya? Motricidad elemental y básica. Después, dentro de esta motricidad elemental y básica, vamos a ver las habilidades motoras básicas, que son comunes para todos los individuos. ¿Ya? La cultura, ¿no es cierto?, tiende a afectar, ¿no es cierto?, los patrones motores, ¿ya? Que sean diferentes en algunas culturas que en otras. Antes de los 6 años, ¿no es cierto?, se adquieren las habilidades motrices básicas o movimientos fundamentales. Y en esto nos vamos a centrar junto con las habilidades motrices específicas y especializadas, que vamos a ver después, ¿ya? Relacionado con estos factores de las habilidades motrices básicas, se relaciona mucho la maduración neurológica, ¿ya? ¿Para qué? Para poder realizar movimientos más complejos. Entonces, entre mayor maduración neurológica, puedo también realizar movimientos de mayor dificultad. También el crecimiento corporal, el sistema muscular, a mayor, ¿no es cierto?, fuerza,
tengo mayor posibilidad de ejercitación. Puedo lograr cosas que antes no podía al no contar con estas capacidades condicionantes. Disponibilidad de mayor tiempo de realización de actividades. Esto es fundamental, muchachos. En la medida que yo pueda tener mayor tiempo en donde yo pueda ejercitarme y experimentar, ¿no es cierto?, actividades motrices, ¿no es cierto?, va a ser un aporte para que yo pueda desarrollarme con mayor rapidez, ¿ya? Seguimos en el periodo de los 6 años a la adolescencia, en esta etapa de gran importancia del desarrollo motor, ¿ya? Para la adquisición de habilidades motrices nuevas. Entonces, tenemos el crecimiento físico, ¿ya? Y una mejora motriz. Entonces, en este tiempo, yo tengo un crecimiento, un desarrollo físico, y además, en la misma proporción, voy teniendo, ¿no es cierto?, una mejora motriz. Pero también tiene que ver con la práctica. Si yo no practico, esto no se va a dar, ¿ya? Los niños logran aprendizajes prácticos con gran rapidez. Aprenden por motivación, por experiencias, como le digo yo, ¿no es cierto? Tener la mayor cantidad de experiencias y no estar encerrado en la casa, ir con un PlayStation, porque eso no le aporta mucho, y la maduración del neocórtex. Todo esto mejora el control motor, ¿ya? La mejora del control motor, entonces, permite aumentar la precisión de los movimientos con control visual, ¿ya? Es decir, por ejemplo, lanzar, atrapar, ¿ya? Aprender algunas técnicas, ¿ya? Puede ser voltereta adelante, voltereta atrás. La práctica es importante en la mejora y el refinamiento de la motricidad, lo que le decía yo. Si yo no tengo un tiempo de práctica, ¿no es cierto?, no va a ser posible que yo pueda desarrollar estas otras dos, ¿ya? Lo cuantitativo de las conductas motrices se van haciendo evidentes, ¿ya? Es decir, lo cuantitativo tiene que ver con el rendimiento en estas edades. Es decir, corren más fuerte, saltan más alto o más largo, lanzan con mayor precisión o más lejos, tienen mayor resistencia. Ese, ¿no es cierto?, se va haciendo evidente con el crecimiento, ¿no es cierto?, la maduración y también la cantidad de tiempo que yo practico. Entonces, cambios que se aprecian en los jóvenes ahora, ¿ya? Habilidades motrices básicas, seguimos con esto, se consolidan, se refinan y se aplican, ¿ya? A diversos aprendizajes. ¿Cuáles son? Mejora el rendimiento en tareas de fuerza, velocidad, resistencia, agilidad, equilibrio y coordinación. Es decir, capacidades condicionantes, ¿no es cierto? Y habilidades motoras. Muestran madurez y eficacia en tareas de lanzamiento, salto, recepción, galope, golpeo, perdón, y pateo. En la medida que yo también, ¿no es cierto?, voy aumentando mi fuerza, mi equilibrio, mi coordinación, también esto se va a reflejar en aumento en estas tareas, ya de lanzar, de saltar, como dije antes, saltan más largo, saltan más alto, corren más fuerte, ya, más rápido, perdón. Los factores de la aptitud física se manifiestan progresivamente más diferenciados. ¿A qué se refiere con diferenciados? En este caso, ¿no es cierto?, las damas y los varones se van a ir diferenciando en esta etapa. Antes son prácticamente iguales, ¿ya? Tienen la misma fuerza, corren más o menos a la misma velocidad, pero en esta etapa se van diferenciando. Crecimiento físico, ¿no es cierto?, uno de los factores. Aumento del tamaño corporal, cambio de las proporciones corporales, ¿ya? Es decir, ¿no es cierto?, no solamente aumentan mis brazos, la longitud de los brazos, ¿no es cierto?, ¿ya? Sino que también hay unas proporciones, ¿no es cierto?, distintas, quizá puedo adelgazar, disminuir en peso, lo que tiene que ver con los cambios, cambio de la composición corporal, cambios en la complejidad funcional y consecuencia de la plenitud física. Consecución, perdón, ¿ya? Es decir, en esta etapa tenemos una plenitud física, ¿ya? Esta etapa, ¿no es cierto?, ya de la juventud tiene que estar relacionada con la etapa de la especialización, que vamos a ver más adelante. Fases del crecimiento, tenemos que de los 2 a los 4 años es el primer ensanchamiento, es decir, ¿no es cierto?, los niños, ¿no es cierto?, se produce una desproporción entre estatura y peso, tendencia a engordar, aumento de depósito adiposo en esta primera etapa.
¿Para qué? ¿Para qué aumentan los depósitos adiposos? Para que en la otra etapa de los 5 o 7 años está el primer estirón, es decir, el primer crecimiento. Tendencia opuesta a mayor esbeltez, es decir, aumento, ¿no es cierto?, depósitos de energía para que cuando se produzca, ¿no es cierto?, el crecimiento, yo utilice esos depósitos en el proceso, ¿ya? Entre 8 y 11 años está el segundo ensanchamiento, o sea, de nuevamente, ¿no es cierto?, el cuerpo tiende a acumular eh, grasa, principalmente porque en esta etapa el crecimiento es menor, ¿ya? Entre los 12 y 14 años, mujeres, y los 13 y 16 años, hombres, está la segunda etapa de crecimiento, ¿ya? Y en la juventud y adulto, el tercer ensanchamiento, eh, proporcionalidad, es decir, ¿no es cierto?, en proporción a la estatura de cada individuo. Acá, ¿no es cierto?, vemos el crecimiento, hay factores endógenos y factores externos. Dentro de los factores endógenos, ¿ya?, tenemos el peso en el nacimiento, ya está la herencia, la raza y el sexo. Esos son los factores endógenos, que vienen con el individuo, ¿ya? Función endocrina, ¿no es cierto? En esta etapa, ¿no es cierto?, ya cuando el varón entra en la etapa de adolescencia, se secreta más testosterona y eso produce un mayor desarrollo muscular. En el caso de las damas, no. ¿Ya? Factores externos está lo que le decía yo, el ejercicio, es decir, la ejercitación, la nutrición, enfermedades que puedan tener el individuo y el entorno social. ¿Ya? Voy a agrandar un poquito aquí para que veamos mejor este cuadro. ¿Ya? Este cuadro ya vemos los patrones motores básicos. Chuta, me pasé al otro. Ya. Ahí está. ¿Ya? Entonces vemos que es como una base de una pirámide, ¿sí? Entonces, la base de la pirámide está en la fase de movimiento reflejo, ¿ya? Esto es en la etapa entre los 4 meses y un año de los seres humanos, es decir, prácticamente son bebés, ¿ya? Este es el periodo cronológico, entre los 4 meses y un año. ¿Está? Entonces, como le dije, la fase de movimientos reflejos, y en esta fase vamos a encontrar estadios, ¿ya? O sea, son como etapas dentro de esta gran, ¿no es cierto?, de esta gran fase. Entonces, dentro de eso están los reflejos arcaicos, ¿ya? Es decir, reflejos que el bebé viene con ellos, pero por ejemplo, no sé, de agarre, de succión, para que cuando, ¿no es cierto?, el niño lo coloquen en el pecho de la mamá, pueda, ¿no es cierto?, alimentarse. Y están los reflejos de enderezamiento, es decir, el chico empieza, ya el bebé empieza a erectar, ¿no es cierto?, la cabeza, ya tratar de sentarse. Luego, entre un año y los 2 años de nacimiento, ya tenemos la fase de movimientos rudimentarios. En esta fase vamos a encontrar también dos estadios, ¿ya? Que tienen que ver también con las edades. Tenemos el estadio de inhibición refleja, es decir, en esta etapa, los reflejos que tenía, ¿no es cierto?, recién nacido, ya se van a inhibir. Es decir, ya no voy a empezar a succionar, cada vez que veo un chupete, algo, no voy a succionar, ¿ya? Y también está la etapa de precontrol, es decir, empezamos a controlar los movimientos, ¿ya? Acá en la fase de habilidades motrices básicas, que es la fase, ¿no es cierto?, que nosotros nos vamos a enfocar de aquí para arriba, ¿ya? Tenemos tres grupos de edades, de 2 a 3 años, ¿no es cierto?, que corresponde a la etapa inicial, de 4 a 5 años, que corresponde a la etapa de intermedio o etapa elemental, también se dice, y de 6 a 7 años está la etapa madura o de madurez, ¿ya? Después vamos a ver las características de cada una de estas etapas. Pasamos a la fase de habilidades motrices específicas. ¿Se fijan? Entre más, ¿no es cierto?, voy hacia arriba, también es el mayor crecimiento, mayor control, mayor capacidad del aumento de las capacidades condicionantes, como la fuerza, la velocidad, ¿ya? Todo va aumentando. También el control motriz. Entonces, de 7 a 10 años, ¿no es cierto?, en esta fase de habilidad motriz específica encontramos el estadio general, ¿ya?
de 11 a 13 años encontramos el estadio específico, ¿ya? Y por último, ¿no es cierto?, de los 14 años en adelante, encontramos las fases de habilidades motoras especializadas, ¿ya? Y la etapa también se llama, el estadio se llama especializado, ¿ya? Si ustedes se fijan, a medida que voy aumentando, ¿ya?, debería también aumentar el nivel de práctica que yo tenga, ¿ya?, para poder ir, ¿no es cierto?, mejorando, perfeccionando estas habilidades motrices, que estas habilidades motrices, ¿no es cierto?, van orientadas hacia la especialización de algún deporte, ¿ya?, de alguna actividad. Pero vemos que hoy en día las horas de educación física que van teniendo los niños, bueno, ya no niños, adolescentes, son menos que en las primeras etapas. Entonces, en vez de ir aumentando las horas de práctica, van disminuyendo. Eso es una paradoja, ¿ya? Bueno, acá, chicos, podemos ver los patrones motores básicos que se dividen en 4, ¿ya? En desplazamientos, saltos, giros y manipulaciones, ¿ya? Dentro de los desplazamientos, ¿ya?, es la puesta en acción rítmica de ejecución de cambios de dirección y parada, ¿ya? Podemos encontrar las marchas, la reptación, la carrera, que es eh, una evolución de la marcha, ¿ya?, fase de apoyo y fase aérea, ¿no es cierto? En la medida que yo voy corriendo más fuerte, ¿no es cierto?, hay una fase aérea cuando yo aumento la velocidad, ¿ya? Están las cuadrupedias, la trepa, las propulsiones y los deslizamientos. En los saltos, ¿ya? Ojo, pongan mucha atención en esto, ¿ya? Porque también la tarea que está más adelante tiene que ver con esto, ¿ya? Entonces, desplazamientos, están las marchas, reptación. ¿Qué significa reptar? Es como colocarse guatita, ¿no es cierto?, e ir moviéndose o utilizando las manos y los pies, ¿no es cierto?, pero de guata en el suelo, ¿ya? Está la carrera, las cuadrúpedas, que apoyo en manos y pies, ¿no es cierto? La trepa, que es, ¿no es cierto?, un desplazamiento en forma vertical. Las propulsiones, que, ¿no es cierto?, eh, tienen que ver con impulsos, ¿ya? Y los deslizamientos, que tienen que ver con todo el resto. Es decir, yo cuando, por ejemplo, eh, ando, puedo andar en patines, ¿no es cierto?, me deslizo con los patines. Utilizo las ruedas, ¿no es cierto?, para deslizarme. O puedo deslizarme, ¿no es cierto?, una superficie lisa, también me puedo tirar y deslizarme. Luego están los saltos, está la fase previa, ¿no es cierto?, la fase como de preparación para el impulso, la fase del impulso, en donde yo me despego del suelo, ¿no es cierto?, utilizando la fuerza tanto de mis brazos como de mis piernas, el vuelo, la fase de vuelo cuando estoy en el aire, ¿no es cierto?, y la fase de caída, o la de recepción o aterrizaje. Estos saltos pueden ser en altura, en longitud, en coordenadas. Es decir, yo puedo, por ejemplo, cuando juego al luche, ¿no es cierto?, se forman coordenadas, es decir, con un pie, con dos pies, ¿ya? O puedo saltar a sus lados en forma de zigzag, etc. ¿Ya? Están los giros. Los giros, ¿se acuerdan que en la clase de reforzamiento vimos los giros, los planos y los ejes? Estaba, por ejemplo, el plano sagital, el eje del plano sagital perlateral o lateral, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Está el plano transversal, o transversal, claro, y el plano, el eje es el longitudinal, que me cruza de arriba hacia abajo. El sagital me cruza de derecha a izquierda. Y el antero-posterior, que tiene que ver con el plano frontal, me cruza de adelante hacia atrás. ¿Ya? Esos son los giros. Después están las manipulaciones, que aquí se divide en varias. Están los pases y la conducción. Conducciones. Dentro de esto están los lanzamientos, impactos, dejadas y recepciones. Dentro de los lanzamientos está la de lanzamiento de distancia, precisión y carácter móvil. En la dejada está la de preparación, adaptación y desprendimiento. ¿Ya? En los impactos están los objetivos en movimiento. O sea, puedo golpear o impactar un objeto que se esté moviendo, un objeto en reposo.
sujeto a movimiento, sujeto en reposo, ¿ya? Y las recepciones, contacto con el objeto, amortiguación, preparación para la siguiente acción. Esas son las recepciones, es decir, me lanza una pelota y yo la recepciono, ¿no es cierto? Y de ahí me preparo a dar un pase o a botear, etc. ¿Sí? Seguimos entonces, antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, aquí vemos los patrones motores de caminar, cómo van evolucionando. Esta es la fase inicial del caminar. Esta es la fase elemental, ¿no es cierto? Como vimos delante, no sé si se recuerdan. Vamos a retroceder un poquito. Se fijan que está fase inicial, elemental o intermedio y maduro, ¿ya? Entonces aquí vemos cómo se manifiesta, ¿no es cierto? Ahí la fase inicial es un bebé, ¿ya? Después está la fase elemental, ya hay un mayor control, y está una fase, ¿no es cierto?, madura. Ya aquí es como ya una persona ya de 6, 7 años en adelante debería caminar. Al igual que en la carrera, el estadio inicial, ¿no es cierto?, vemos que hay una descoordinación del infante, luego vemos en el estadio elemental ya una mayor utilización del braceo y elevación de la rodilla, y ya vemos en el estadio maduro la carrera propiamente tal, ¿no es cierto?, con un buen gesto en lo que son el braceo, elevación de la rodilla, extensión de la pierna posterior. ¿Ya? Aquí vemos una comparación, ¿no es cierto?, con un atleta, ¿no es cierto?, que vemos ya la semejanza, no se semeja en la parte inicial ni elemental, sino que es similar al estadio maduro, ¿ya? También vemos el salto, el patrón motor del salto en la parte inicial, ¿no es cierto?, que vemos que el chico no utiliza los brazos para saltar, al contrario, los tira hacia atrás, ¿ya? Falta control en la caída, ya vemos el elemental, ¿no es cierto?, que ya hay un esbozo de utilización de los brazos, ¿ya? Y ya en el maduro vemos que hay una clara utilización de los brazos, ¿no es cierto?, para producir el impulso, ¿no es cierto? Aquí está la fase previa, la fase impulso, la fase aérea y la fase de caída, lo que veíamos delante. Aquí hay diferentes tipos de saltos, ¿no es cierto? Salto en la cuerda, saltar hacia atrás, multisalto, saltar en altura, saltar en coordenada, lo que habíamos visto, ¿no es cierto?, en coordenada, saltar un obstáculo en altura y saltar obstáculos en el suelo. También están los patrones de motores de lanzamiento. Aquí vemos un chico que el objeto, que esta pelotita, la tiene prácticamente al lado de la cara, ¿no es cierto? Aquí vemos que hay un aumento, ¿no es cierto?, del rango de movimiento del brazo que va a lanzar, pero todavía no está, y aquí fíjense que están los pies en paralelo, aquí ya los separamos, ¿ya? Y aquí hay una rotación del tronco, si se fijan, aquí no hay rotación, aquí hay rotación del tronco, ¿no es cierto? El brazo va atrás de la cabeza, a la altura de la cabeza, y se produce el lanzamiento, ¿sí? Aquí vemos, ¿no es cierto?, también lo mismo, ¿no es cierto?, en lo que es del lanzamiento, ya en estadio ya maduro, vemos que hay una rotación y un aumento de la fase de lanzamiento, ¿ya? Aquí hay diferentes ejemplos, ¿no es cierto? Aquí están los de golpe, ¿ya? Del atrapar al golpear, ¿ya? Aquí vemos, ¿no es cierto? Vamos a disminuir un poquito, ahí está el atrape de un arquero, ¿no es cierto? Aquí vemos los golpes, golpear la pelota de tenis de mesa o ping-pong, ¿no es cierto? También con una raqueta. Aquí un bate de béisbol, ¿sí? Estos son lo que son la parte de manipulación, pero de golpear, ya con un objeto. También encontramos el equilibrio en un pie. Nosotros vemos como aquí, ¿no es cierto?, le cuesta, en la etapa inicial le cuesta equilibrarse, ¿no es cierto? No está, el peso corporal no está plenamente ubicada en la base de sustentación. Aquí ya vemos que sí, ¿no es cierto? Pero en la etapa madura vemos que la utilización de los brazos para equilibrarse. Y esto lo vemos, y después este mismo patrón lo vemos en un deporte, en la gimnasia. ¿Se fijan cómo van los brazos abiertos para aumentar el equilibrio? Aquí vemos el patear, también, ¿no es cierto? Un pateo inicial, donde el chico empieza a golpear el balón, pero con poca coordinación, falta utilización de los brazos y de la pierna, ¿no es cierto? No la lleva hacia atrás. Aquí vemos que sí,
Nos queda poquito tiempo, 10 minutos, chicos. Aquí vemos que sí, ¿no es cierto? Hay un desplazamiento de la pierna hacia atrás para golpear el balón y los brazos, ¿no es cierto?, actúan como equilibrio. Y aquí vemos un claro ya desarrollo, ¿no es cierto?, inclinando el tronco hacia adelante, llevando la pierna hacia atrás para producir un golpe, ¿no es cierto?, de mayor eficiencia, ¿no es cierto?, y de mayor fuerza, ya al momento de golpear, ¿sí? Y fíjense que la pierna sigue en la trayectoria hacia arriba, no se frena, sino que sigue para arriba, ¿sí? Vemos también que la voltereta adelante, ya el destrezas de gimnasia también hay una etapa inicial, ¿no es cierto?, en donde el chico puede rodar, pero sin mayor coordinación. Aquí ya vemos que hay un aumento en la coordinación, un aumento en el rodar, ya, y tratando de ya de levantarse. Y aquí vemos el patrón maduro, ¿no es cierto?, en donde está el volteo, ¿no es cierto?, y la incorporación de la persona. Los niños de 7 años no pueden lograr patrones maduros para pasar al estadio de transición, cuando se presentan. Entonces, en los 7 años debería estar maduro todos estos patrones que vimos, ya de volteo, equilibrio, de patear, de lanzar, de saltar, de correr, tienen que estar todos maduros a los 7 años. Pero puede, y muchas veces ocurre, de que no están maduros, no están desarrollados. ¿Por qué? Falta de oportunidad, lo que les dije, ¿ya? Tiene que haber, ¿no es cierto?, una cantidad de tiempo, de práctica, para que yo pueda desarrollarlo. Falta motivación, quizás las clases son muy fome, o el chico tiene algún problema de base y no logra, ¿no es cierto?, superar esa timidez, ¿ya? O falta orientación adecuada, es decir, el profesor, ¿no es cierto?, no logra, ¿no es cierto?, adecuar quizá las metodologías o las actividades para que los niños puedan ir desarrollándose en forma progresiva, ¿ya? La actividad física y crecimiento. Yo creo que vamos a alcanzar a ver esto, ¿ya? La actividad física deportiva favorece el crecimiento óseo y muscular, estimulando los órganos internos, pero el exceso puede provocar, o sea, es bueno la actividad física, ¿no es cierto? Pero el exceso, como en todas las cosas, es malo. ¿Qué puede provocar? Pueden provocar problemas articulares, lesiones, ¿ya? Especialmente en los chicos que están en etapa de crecimiento, ¿ya? Puede provocar un estrés competitivo elevado, ¿ya? Conductas no educativas que generan alrededor del evento deportivo, es decir, no sé, no tener fair play, o no ser honesto, o tratar de hacer alguna trampa, o engañar, ¿ya? Para poder lograr, ¿no es cierto?, el ganar. Entonces, aquí el fin no justifica los medios, ¿ya? Y susceptibilidad a la fatiga, es decir, el chico, ¿no es cierto?, debido al estrés, ya a quizás lesiones, puede presentar episodios de cansancio y fatiga. Por último, ¿no es cierto?, vemos que aquí están, esto lo vimos ya, están los aspectos básicos de la motricidad, pero las capacidades condicionantes que se relacionan con los aspectos motrices, ¿ya? Está la velocidad de reacción, ya que ya lo vimos, tipo táctil, auditivo, visual, la flexibilidad, la capacidad de extensión máxima de movimiento de una articulación determinada, está la movilidad articular y la extensibilidad del músculo y también de los tendones, la fuerza que la capacidad que tiene el músculo de producir una tensión, ¿no es cierto?, de activarse. Están las concéntricas, las excéntricas, están las isométricas, manteniendo isotónicas con movimiento, y está también la resistencia, que es la capacidad del ser humano, ¿no es cierto?, para obtener y utilizar energía. Está la aeróbica anaeróbica, y la velocidad, que es la capacidad de realizar acciones motrices de manera más rápida posible. Está la velocidad de desplazamiento y la velocidad de segmentaria. Por último, muchachos, vemos acá, ¿no es cierto?, las capacidades condicionantes, que es la agilidad, la potencia, resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza resistente muscular, la composición corporal, flexibilidad, velocidad, equilibrio, ¿ya? Y vemos, por otro lado, las condiciones físicas relacionadas con la salud, ¿ya? Que es la resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza y resistencia muscular, la flexibilidad, la composición corporal, ¿ya? Entonces, claro, aquí están las capacidades condicionantes, pero dentro de estas capacidades condicionales, eh,
perdón, dentro de estas condiciones físicas, las que se relacionan más con el tema de la salud son estas que están acá, que es resistencia, fuerza, flexibilidad, y obviamente, si hay un trabajo, ¿no es cierto?, va a haber un cambio en la composición corporal, es decir, va a haber menos cantidad de grasa corporal, aumento de la masa muscular o de la tonificación muscular, ¿ya? Bueno, chicos, queda muy poquito tiempo, no sé si tienen alguna duda hasta el momento de lo que hemos ido exponiendo. Pueden abrir su micrófono si lo desean o me escriben por el chat, ¿ya? Antes de que terminemos esta primera parte. Por mi parte, todo claro, profe. Ya, súper bien. Todo claro, excelente. Ya, yo les voy a subir este PPT para que lo tengan y lo puedan revisar, ¿ya? Todo claro. Ok, muchas gracias, Emerson. Gracias, Camilo. Gracias, Jorge. Ya, ya, gracias, Brian. Ok. Muchachos, entonces en el próximo bloque vamos a seguir viendo las habilidades motoras, ¿ya? Vamos a ver una definición de ellas, vamos a ver, ¿no es cierto?, las habilidades motoras locomotoras, las no locomotrices y las demanipulativas, y vamos a ver las etapas, lo que vimos delante, las etapas, ¿no es cierto?, de la etapa de habilidades motoras, las específicas y las especializadas. En eso nos vamos a centrar, vamos a ver las habilidades motoras en la gimnasia y que serían las habilidades especializadas y específicas, y yo creo que con eso estamos bien. Y por último les voy a dejar, ¿no es cierto?, la tarea, ¿ya? Eso, muchachos. Jorge, ¿qué pensaste? ¿Puedes aceptar la propuesta, no? ¿Ser delegado? Pero eso solamente tendría como la responsabilidad, entre comillas, de transmitir lo que usted me diga en Sí, cuanto a emergencias. claro. Quiero a los Eso nada muchachos. más, nada más. No, eso Sí, es. pero sí. Y tienes que formar un grupo de WhatsApp con los Sí, sí, compañeros. hasta allá el grupo. Ah, excelente, entonces súper bien. ¿Ya? Te voy a dejar entonces como Jorge, como delegado Jorge, ¿ya? Y te lo agradezco mucho, po, ¿ya? Por tu colaboración. Ya, muchachos, entonces nos vemos un ratito más, ¿ya? Y porque esto ya está a punto de finalizar, pues sí, voy a aprovechar, ¿no es cierto?, de mostrarle un poquito lo que viene, ¿ah? Lo que alcancemos a ver. Miren, acá tengo preparado ya, tengo preparado un video. Si no alcanzamos a verlo completo, lo vuelvo a colocar.